Bueno, buen día. Buen Buen día. día. Chiquines. Bueno, contarles que este diálogo es parte del Fondo 100 años de Mario Benedetti, convocado por la Fundación Mario Benedetti y la Casa de los Escritores del Uruguay, y apoyado por Coparte, así que estamos formando parte de una serie de diálogos entre escritores, y está buenísimo que estemos acá. Muchas gracias por estar acá, por participar de este encuentro. Para mí es una alegría moderar este diálogo. Y bueno, primero les voy a presentar con un par de líneas sobre cada uno. Bueno, por un lado tenemos a Jimena Márquez, que es profesora de literatura, dramaturga y directora, y que inició su carrera en teatro joven, y en 2009 hizo su primer ingreso al circuito profesional con la obra Cajas Chinas, una obra que bueno, ya pasaron unos cuantos años y muchas cosas, ¿no? Así que vamos a conversar un poco de eso. Y por otro lado, Fernando Nieto Paladino, que nació en Salto en el 80, que es biólogo, especialista en comportamiento animal. Inicia su actividad como dramaturgo y director teatral en 2007, junto a otros estudiantes de ciencias, con la formación del colectivo escénico Reversión. Así que bueno, les doy la bienvenida. Ustedes plantearon algunos temas que les parecían interesantes para conversar. Así que bueno, el primer tema que plantearon y con el que les doy la palabra para que empiecen a dialogar y a pensar juntos, es, bueno, ¿cómo se concibe una idea? ¿Cómo nace una idea? Que es una pregunta re complicada también, ¿no? Y como súper diversa. ¿Cómo nace una idea? ¿Cuál es el primer desarrollo? O cómo uno se da cuenta que una idea es una semilla de algo que puede crecer, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo viven? Amplio. ¡Puf! Un tema. Sí. Jimena. ¿Yo? Mira, creo que es una de las preguntas más difíciles, y cuando la gente se acerca a los talleres, siempre es una de las cosas que más quiere saber o no sé, o encontrar una ruta como para percibirlas, las ideas, ¿no? Que son como un mundo tan... que ya, desde mi sensibilidad, ya está dentro de nosotros, y es un tema de resonar. Pero es muy difícil poner en palabras como esa sensación de cuando sentís que una idea está para cuajar, digamos, ¿no? Yo siento que a través de mí pasan múltiples ideas todo el tiempo. Creo que soy una persona de ideas que a lo largo de mi vida las he ido elaborando muy racionalmente, y que recién ahora, en esta etapa cuarentona, estoy teniendo un vínculo más sensible, más emocional con el tema de las ideas, y no tanto con las explicaciones racionales de las cosas. Estoy en una etapa de bisagra. Y aprendo a abrirme a esto de los resonadores, tanto en el trabajo colectivo como en mi trabajo personal, en la previa, que ya no es tanto como antes. Antes llegaba con la idea armada, digerida, ahora llego con un poco más de apertura para que los cuerpos y las sensibilidades de los otros digan finalmente cuál es la idea que hay que seguir. Y en eso me gustó seguir a Lynch, y con esto cierro esta reflexión, que dice algo así como que la idea está por encima de nosotros, que es algo mucho más grande y más poderoso, y que finalmente ella siempre se va a hacer sentir, y es un tema de tener abierta la escucha, y la idea siempre nos va a guiar. Digamos, cuando estás ensayando y decís, esto va, ¿viste? Ahí la que habló es la idea, no es que vos con tu ego y tu intelectualidad te diste cuenta de algo genial, es la idea la que te dijo, hola, es por acá el camino, digamos. Esa es mi sensación ahora. Mañana capaz que es otra, pero es que sí. Sí, yo creo, y sobre todo me quedo con eso que dijiste de la escucha. Capaz que es mucho menos lo que tenemos para decir nosotros sobre la idea, que precisamente se trata de desarrollar esa capacidad de poder escuchar qué es lo que nos llegó, o qué es lo que en un determinado momento de nuestra vida estábamos preparados para recibir o escuchar, ¿no? A mí me pasa que también, un poco por deformación profesional, necesito desarrollar alguna metodología, o necesito desarrollar algo para poder discernir qué va a tener una resonancia duradera en mí, para que yo luego desarrolle un texto, o que desarrolle un proyecto de creación teatral, porque uno necesita establecer un compromiso con una idea, y no me puedo entusiasmar hoy con esto y mañana me aburrí y pasado agarro otra cosa. Entonces yo necesito un método para poder encontrarme y poder escuchar esa parte que es más caótica y más inconsciente, más sensible, más, sí, que es sensorial, emocional, que no tiene mucha intelectualidad.
Entonces, por ejemplo, una cosa que hago yo, nada, manías, ¿no?, de escritor, pero una cosa que hago yo es establecerme una premisa, pero que sea indefinida, ¿no? Entonces, bueno, si voy a trabajar un sentimiento, voy a trabajar el desamor, y tengo una imagen que es una milanesa humeante y, no sé, un limón seco en la heladera. Entonces, esa es mi premisa indefinida, y a partir de ahí digo, bueno, voy a trabajar 5 días con esto, y escribo, hago escritura libre, ¿viste? Sin estructura, y al cabo de unos días, y eso lo hago, trato de hacerlo en lapsos de 20 minutos, 30 minutos, ¿viste? Que sean como momentos, encontrarme como con esa cosa irracional. Al cabo de una semana, eso a mí me permite identificar si hay suficiente resonancia, por ejemplo. Eso son cosas, ¿no? También creo que es esa deformación profesional. Yo necesito fluir, pero necesito darle cauce a ese flujo porque si no, siento que no, que mañana, y sobre todo, bueno, nosotros no escribimos novelas, nosotros escribimos obras de teatro, entonces, también a la hora de convocar un equipo, de transmitirlo a un equipo, yo necesito tener una estructura mínima para también generar esa resonancia en el otro, ¿no? Pero sí, tengo un procedimiento que ya te digo, son una semanita de darme cuenta a ver si hay una idea detrás de ese cúmulo de sensaciones o si eso morirá al día siguiente. Hay diferentes tipos de ideas, ¿no? Hay ideas que son más, no sé cómo lo piensan ustedes, pero la sensación es como que hay ideas que son más macro, o con ideas que son más, digamos, como, bueno, que enmarcan de alguna manera una obra o un trabajo, y después hay ideas pequeñas, ¿no? Que vienen a solucionar cosas, y entonces ahí también está bueno pensar cómo son esos procesos o esas relaciones entre las ideas, cómo ustedes las piensan, y si les pasa algo en el cuerpo, si hay algo corporal también que atraviesa esas decisiones, ¿no? Y yo creo que, como decía al principio, que sí, que el primero que habla es el cuerpo, el que te da un nervio, una transpiración, una aceleración, que decís acá, bueno, como el amor, ¿no? Funciona como un poco parecido, enamorarse de una idea que de una persona, siempre esperás que la persona dure un poco más que la idea, pero funciona. Ponele. Me digo igual. No. Y ideas hay o no, depende, yo. Y hay ideas de todo tipo, es verdad. A mí me gustan las ideas multiplicadoras, ¿viste? Me gusta seguir y escuchar a los directores. Por ejemplo, hay un director argentino de laboratorio que me interesa mucho, se llama Matías Feldman, que ahora entré en charla con él. Nada que ver a lo que yo hago, pero hay algo que me interesa de su forma de trabajo, y él trabaja mucho con la idea multiplicadora, ¿viste? Que es como una idea que no cierra sentido, sino que lo abre. Que en vez de llevarte directo a una conclusión, te lleva a una apertura, un crisol de posibilidades, como decir una pavada, como decir una mujer está parada fumando, y la caldera está hirviendo y suena, y ella no la apaga, que es lo que cualquiera haría, apenas la caldera suena nos desesperamos por ir. Y eso ya sería una imagen multiplicadora, porque ahí surgen inmediatamente una cantidad de preguntas. Algo está pasando, hay una historia atrás de eso seguro, y eso es lo que hay que salir a buscar, digamos. Por ahí en los talleres trabajamos un poco con esas ideas multiplicadoras. Sí, claro, precisamente creo que las buenas ideas en general, como yo podría juzgar una buena idea, tiene que ver precisamente con eso, con la capacidad de generar preguntas, ¿no? De abrir, de generar preguntas, que es un poco lo que pasa cuando uno investiga en cualquier cosa. La investigación no tiene un destino, o sea, la investigación abre caminos y abre y abre y abre y abre. También es un tema de intereses, ¿no? Supongo que habrá creadores a los que les interese encontrar una respuesta, y punto. Creo que, por lo menos desde el lugar en el que yo me posiciono, supongo, siento una relación también contigo en ese sentido, Jimena, me posiciono en un lugar precisamente de apertura, de abrir, y no de solucionar cuestiones. Entonces creo que ahí es donde está la riqueza quizás de una idea grande, ¿no? Creo que hoy le decía medio en broma lo de, bueno, pretendemos que una idea dure
que una persona dure más que una idea. Hay ideas que uno, sin querer, capaz que hay una idea original que nos hizo ser escritores, ¿no? Hay una idea al principio que yo quiero que esa dure toda la vida, ¿se entiende? O sea, creo que al final, obra tras obra, nosotros estamos siguiendo un curso que inició una idea original. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí me sirve para evaluar si quiero desarrollar o no una idea es el potencial estético que tiene esa idea para mí, ¿no? Un detalle. Pero eso tiene mucho que ver con por qué yo soy escritor, o sea, por qué escribo, por qué se me ocurre ser artista, ¿se entiende? Entonces creo que detrás hay algo que, o sea, en el origen, en el principio, hay una idea principal, una idea madre, que es la que al final va hilvanando todas las demás. Sí. Y por eso, esto en relación a lo que decía Soledad también, hay distintos tipos de ideas y distintos tamaños de ideas, ¿no? Soledad hablaba de repente de repente se me ocurrió cómo resolver esto, cómo resolver lo otro, no sé qué. Sí, de repente hay esos pequeños links que nosotros podemos hacer, pero que ya están y que ya forman parte de aquella primera idea original, que nos provocan placer, ¿no? Cuando descubro la relación, mirá por qué no apagaba el fuego. Era por esto, ¿no? ¿Por qué seguía sonando? Bueno, porque ese sonido, no importa, pero eso todo forma parte de esa primera, para mí, todo forma parte de esa primera idea original que nos convierte en artistas o en lo que somos. Está buenísimo. Sobre lo del cuerpo que decía Soledad, para mí es así exactamente. Yo me doy cuenta cuando estoy haciendo algo que quiero hacer porque sudo de una manera impresionante. Impresionante. Y me acelera mucho el corazón, etc. Y no es un cliché, no, esto es real, es así. Y eso se va entrenando con el tiempo también, ¿no? Con el tiempo de trabajo, como que uno también es autoconocimiento, ¿no? De registrar esas cosas. Totalmente. Te van dando señales. Esto no, ustedes no lo ponían, pero me quedo pensando y me dan ganas de preguntárselo, así que se los voy a preguntar. Como, bueno, esto de la imagen que contaba Jimena, ¿no? ¿Qué relación hay entre mostrar y contar en el teatro, ¿no? Como mostrar, en el sentido de, bueno, lo pienso también con respecto, bueno, yo vengo del palo del cine, pero en esta cosa de, bueno, también hay un ejercicio intelectual entre la información a pasar y cómo mostrarla, ¿no? Como, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a la síntesis en escénica, por ejemplo, de cómo contar una información, ¿no? Como, ¿cómo piensan ustedes, o si hacen el ejercicio racional de pensar, bueno, esta es la información que, ¿no? Que tengo que administrar y cómo administrar esa información y cuál es la relación entre esa información y las imágenes o la idea de mostrar escénicamente. No sé cómo. Sí, yo creo que esa es como el encanto y la maldición al mismo tiempo de la dramaturgia. Yo esto que hablaba al principio del proceso, que antes yo sentía que como dramaturga y como directora era parte de lo que se esperaba de mí, concentrar el poder intelectual en ese sentido, ¿viste? Y poder resolverlo todo, y así me relacionaba con mis obras, que entendía que debían resolver todo, y que si algo no se resolvía, era una falta. Y ahora en el camino de la madurez entiendo que al revés, que el camino de cómo desordeno yo el discurso y la información y las omisiones de la información y las cosas que finalmente no se dicen. Matías Feldman usa esa imagen tan linda de que todas las obras están sentadas sobre una montaña de sentido, que no necesariamente está expresada en palabras adentro de la pieza, pero que está resonando y ha latido en el proceso, y finalmente toda obra da cuenta de un proceso. Que no está solo en las palabras, sino en un montón de otros lugares. Antes yo ponía todo en las palabras, ¿no? Y siempre en los talleres yo me río un poco de unas escenas que hay en un formato de series tipo CSI o Doctor House, que hay un momento donde los personajes, que son todos médicos o todos policías, se explican entre sí un montón de cosas que ya saben. Que los personajes no necesitan decir, pero sí necesitan que el espectador. Entonces digo, ahí, pero ¿por qué no trabaja más el guionista en encontrar una manera para que la información llegue por otro lado? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cómo desordenamos el discurso? Y cómo decidimos qué parte de la información damos y no damos, y cuándo la damos, es gran parte del armado dramatúrgico, digamos. Totalmente, sí, claro. Claro, en el teatro, igual que en el cine, contamos con la imagen, contamos con la música, contamos con el sonido, no sé,
contás con un montón de elementos que te ayudan a no decir, a no verbalizar. También, Sole, hablabas de esta cosa entre mostrar y contar. Yo creo que son cosas diferentes. Cuando uno piensa una narrativa para una obra, creo que, y la forma en que uno va exponiendo esos signos que componen la concatenación de sucesos que cuentan, eso es una cosa, y después el cómo mostrás esos signos es otra. Yo creo que al final, bueno, para mí por lo pronto es muy importante, mi principal criterio es estético, como la base de todo para mí. Entonces, ese es como mi principal criterio. Y sí, por supuesto, o sea, no me interesa nunca sobreexplicar ni cerrarle las inquietudes al espectador, ¿no? Bueno, ¿quién es el asesino? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que es una tontería lo que estoy diciendo, pero no me interesa porque también creo que hay mucho más valor en la inquietud, en aquello que está incompleto, en aquello que el espectador puede completar. También me interesa que el espectador trabaje, ¿no? sobre lo que está viendo, que complete, que sea activo, y porque también el desequilibrio, esa falta, es movilizadora, y me parece que muchas veces hay muchas historias que se cuentan desde la irresolución también. Y sobre lo que vos decías, Jimena, lo de desarticular el discurso, es precisamente un discurso, me parece que es muy valioso y muy necesario precisamente en estos momentos, ¿no? de la historia. Necesitamos desarticular muchos discursos para poder empezar a imaginar algunas nuevas posibilidades. Claro. Recién. Tal cual. Y un poco cuando vos no estaba Jimé, estábamos hablando también, y que tiene que ver con la otra idea que habían traído ustedes, que es esto un poco de la relación entre la obligación de crear y el proceso creativo, que puede tener que ver con varias cosas, como bueno, ¿no? Esta cosa de dónde surge también el impulso creativo, si no surge también de la constricción o del impulso de tener que presentarte un concurso, de tener que presentar ¿no? Como esta cosa del deadline también, ¿no? Y de qué relación hay entre esa obligación, que también me parece que tiene que ver un poco también con la idea de oficio y de trabajo, ¿no? Y de sustento, que también atraviesa los procesos artísticos, y bueno, y lo netamente o puramente creativo, ¿no? ¿Cómo ustedes lo viven en ese proceso dual, ¿no? En esa tensión entre esas cosas. Yo trabajo pila como gimnasia de escritura en los talleres con un grupo francés de creadores que se llama el Oulipo. No sé si lo conocen. Sí. El Oulipo es un grupo que lo formaron matemáticos, ajedrecistas y poetas, y bueno, se ponen justamente constricciones a la hora de la escritura, en el entendido de que comprimirse con una regla, lejos de ser un cercenarse, es un trampolín para ir a lugares a donde uno naturalmente no iría, ¿no? Y ellos, cuando se les critica eso de, están coartando la libertad del artista, la inspiración, hay uno de ellos, no me acuerdo quién es, que dice, bueno, pero el que es un inspirado siempre, en cualquier circunstancia, dice, ¿no? Y bueno, yo lo hago funcionar un poco así. A mí todo me sirve de alfiler para empezar a pensar, ¿viste? Y como los fondos estatales, esto siempre me gusta decirlo, también los fondos estatales como que siempre corren a contrapelo de los tiempos de creación. Yo cuando sale un fondo, yo nunca estoy preparada, y los tomo y los uso como lo que decía hoy Fernando, como para encauzar todo aquello que anda volátil, digo, bueno, voy a agarrar esto que sé que me anda resonando hace tiempo y voy a aprovechar este fondo para encauzarlo. Entonces el fondo te pide una reseña, 500 caracteres, y cosas que son ejercicios de creación también. Si vos agarrás el fondo como un taller, te viene bárbaro. Y a veces yo he tenido mucho que escribir, pero sobre todo para la comedia, cuando me ha convocado, me ha pedido, ha determinado de comer a estas personas, se cortó. ¿No? Se cortó. Un poco. Tenés estas personas, o queremos hacer una cosa de carácter musical, y a mí todo eso, lejos de decir tipo, me embola que me pidan, a mí me gusta porque me incentiva como ir a lugares que de repente no hubiera ido, ¿viste? Entonces todo lo tomo en positivo eso. Está bueno.
¿Y alguna vez te pasó, Jimena, que pasara al revés, que tuvieras como un impulso así como más solitario y que tuvieras que hacer algo que dijeras, es esto, es esto, es esto, como sin nada que viniera de afuera? Sí, la mayoría de las veces, sí, la mayoría de mis creaciones, pero digo, me adapto si viene de otro lado, también siento que la vida por algo me está tirando, ¿viste? Claro, claro. Digo, ¿Y vos, Fernando? Bueno, con respecto a los fondos, sí, comparto completamente con Jimena. Creo que también los uruguayos estamos un poco acostumbrados a hacer todo, entonces, no sé, desde que empezás, desde que tenés la primera idea hasta que te presentas a esto, te presentas a lo otro, es como que, no sé si la figura acá de gestor está desde hace tanto tiempo, entonces nosotros escribimos el cronograma de acciones, o sea, todo absolutamente para ejecutar un proyecto de teatro, y eso al final, más allá del proceso de escritura, al final, en mi caso por lo menos, siempre ha representado como escalones en el avance de un proceso de una obra. Siempre antes de presentarme al fondo estoy en un estado la creación está en un momento, termino de presentarme al fondo, todo se ordenó de una manera y aparecieron cosas propias de haber ordenado para poder transmitirse a la otra persona. Después, por otro lado, también lo que tiene la dinámica de presentarte a fondos es que no es tan diferente al ejercicio de repente cómo se escribe un guión cinematográfico, ¿no? Esto de arrancar por el storyline, agarrar una premisa, desarrollar una sinopsis, ¿no? Ir de menos a más, esa cosa de ir desde la síntesis al desarrollo, a mí me sirve mucho, me ha servido mucho, porque de otra manera capaz que no pasás por esas etapas de ir desde la síntesis al desarrollo. Y bueno, naturalmente el hecho de poder vos bajar a tierra tu idea para que la entienda otra persona, que no con criterios estéticos, sino que con otros criterios la va a comprar, naturalmente eso yo creo que hace que vos adquieras una conciencia sobre tu trabajo que quizá no tendrías. tal cual. Está buenísimo eso. Ahí va. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan después llevando a cabo, ¿no? Esos fondos, ¿alguna vez les pasó que como se separaran de eso, o les costara como retomar ese deseo, ¿no? Como, bueno, si alguna vez les pasó que habían armado algo, que habían establecido como un montón de pautas y cronogramas y todo, ¿no? Y de repente en el medio del proceso te sentís lejos de eso, o qué estrategias puede tener uno también para volver a enamorarse de algo que por ahí, no sé si les pasó alguna vez, o no, como cuál es esa relación con lo propio también, si es una relación siempre entusiasta o a veces no. A mí nunca me pasó de que un proceso no llegara a su fin, eso no lo experimenté. Creo que siempre ahí me hago un elogio, creo que siempre tuve la capacidad de timonear y de repente torcer y transformar el propio camino. Todavía no estoy emocionalmente preparada para en un momento del proceso decir no va más, como sé que ha pasado. Incluso muchas veces te ves finalmente cargando, voy a decir, no sé, con personas o con cosas que sabés que de repente ya no está funcionando armónicamente como todos quisiéramos, sin embargo tenemos eso como de llegar hasta el fin. Yo tengo eso, soy leonina y tengo eso, lo arranqué, lo voy a terminar. Sí, de ver estrenos y ver cosas míos, ¿no? Y decir, claro, yo no tendría que haber seguido adelante. Quizás con esta persona o para este lugar donde se estaban yendo las cosas, sin embargo siempre he seguido. Me lo tirás ahora sola y me dejas una semilla de reflexión. Le digo, ¿por qué no puedo cortar con cosas que quizás tenía que haber cortado? Pero me pasa mucho a mí de ver mis estrenos y ya tener deseo de empezar el siguiente proceso, ¿no? Eso me pasa mucho, como que eso, como decía hoy, la obra da cuenta del proceso y ahí veo y digo, yo sabía que acá había unas cositas que capaz que no. Sí, en mi caso me parece que sobre tu pregunta de cuál es la relación que tenemos con el trabajo personal, con ese trabajo que es tan propio, que nace como de esa idea, no sé,
y luego en el desarrollo, y sobre todo de un espectáculo teatral, donde cuando estás trabajando solo, estás trabajando con un equipo, es un proceso largo. Yo creo que me quedo un poco con aquella imagen también de Jimena, es un poco como una relación amorosa. En una relación amorosa vos no estás a full todo el tiempo. Entonces, es una relación de amor y como en toda relación de amor, tiene sus idas, sus venidas y sus momentos altos, sus momentos de bronca, de enojo, de quisiera cortar, y al final, bueno, cortas el ensayo, te vas para tu casa, reflexionás, nos sentamos a hablar, ¿no? Todo Tal más o cual. menos pasa todo eso. Nunca me pasó de tener un proyecto que yo haya llegado a la instancia de presentarme a un fondo y que, o sea, y que después no haya salido ese proyecto, ¿se entiende? Eso no me pasó. Sí me pasó de estar en una etapa muy inicial de un proceso, o sea, haber empezado a trabajar con actores un mes y eso no siguió adelante, ponele. Pero que no llegó a cuajar nada, digamos, ¿no? Entonces, sí. Y después sí me ha pasado también de tener estrenos en los que me siento, veo, elijo y digo, bueno, podría haber salido más lindo. Pero bueno, también trabajamos en un equipo, entonces no todo también es aceptar nuestro trabajo como viene y no todo nos hace absolutamente feliz. De repente hay detalles acá en el vestuario que no me gustaron, de repente hay esta parte acá que lo hubiera resuelto de otra manera, de repente, no sé, hay mil cosas que de repente no te hacen feliz y yo creo que eso es saludable. Eh, es saludable sentir un cierto grado de inconformidad con el trabajo porque es lo que de alguna manera te hace ser Impulsa. cada vez mejor. Yo siempre pienso, mi reflexión siempre es, vos, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no estuve alerta a esto? ¿Por qué llegué tarde a esto? Muchas veces llego a tiempo, pero también, como estás trabajando en un colectivo, decís, este es el momento para dar un paso atrás sobre esto. Claro. Es complicado. Y llega un momento en el que estás trabajando con otra gente que siente otras cosas y que le están pasando otras cosas, y vos formás parte de todo eso. Entonces, bueno, yo creo que es una relación de amor, un punto. Fernando, ¿sabés lo que pasa ahí? Que te debe pasar a vos también, que a veces escribís escenas, y yo hay escenas de las obras, de todas mis obras, un pedacito que me hace como que cuando lo veo en las funciones me pone nervioso y quiero que pase, ¿viste? Siempre algo Sí, que... sí, eso que decís, ¿cómo no me di cuenta antes? Que tiene sí. que ver también el no darse cuenta antes, para mí, tiene que ver mucho también con cuando la obra choca con la gente, ¿no? Como decís, bueno, eso de lo famoso del sabor de la manzana no existe en la manzana, existe recién Exacto, cuando choca con un paladar. Entonces, exacto. cuando choca con la gente, entonces vos ahí capaz que te das cuenta de cosas que antes habías apostado que iba a suceder algo y sucede otra cosa. Y eso es el Sucede otra teatro cosa. también. Eso es el Y es lo teatro, eso lindo. es el teatro. También pasa que o sea, en el rol de director o dramaturgo, nosotros no estamos luego en el escenario, justo yo muchas veces sí, pero Escúchame. en general uno no suele estar en el escenario o no estás en las escenas que trabajan tus compañeros y sabemos que las obras evolucionan y toman un curso que es propio. Sí. Y por más que vos estés ahí arriba, también hay un momento, un momento donde tu figura trabajó y aportó lo que tenía que aportar para que la escena llegue a ser eso, y luego también hay que entender que las obras crecen y evolucionan y se desarrollan solas. Y bueno, y hay que soltar, ¿no? Hay que ser buenos padres también. Hay que soltar. Sí. Bueno, mortal, chiquilines, muchas gracias por esta instancia, por el diálogo, por el aprendizaje. Así que bueno, les mando un beso grande, que tengan un lindo fin de semana y muchas gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias. Sole. Fernando, Adiós. un beso. Gracias a las dos. Chao. Besos. Chao.